Queridos hermanos y amigos que nos visitáis, quisiera compartir con vosotros esta breve carta de Judas, aunque no nos dará tiempo en un solo sermón, pero sí quisiera haceros notar la importancia y una vez más la actualidad de la palabra de Dios. Esta carta aproximadamente se escribió entre el año 50 y 70 del primer siglo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo murió en el año 33 y posteriormente esta carta fue escrita entre los años 50 o 70. No se sabe muy bien. Y tiene su importancia que digamos esta fecha, porque ya desde un principio, Judas, el autor de esta carta, advierte, nos dice, como hemos hablado y leído en el versículo 3, que ya entró en la iglesia falsos maestros. Obviamente nadie de estos, ni antiguamente ni ahora, viene a las congregaciones diciendo o llevando un cartel: soy un falso maestro. Por lo tanto, es nuestra obligación, cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, saber identificarlos. Y veremos a lo largo del estudio o de la predicación de esta carta lo que implica. Básicamente, nosotros, los cristianos, tenemos la tarea de escudriñar las Escrituras, acordados de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos ser unos objetos, si entendemos la expresión, unos cristianos pasivos, de conformarnos con venir a la congregación, escuchar el sermón e irnos. Sino como se lee en Hechos capítulo 17, la actitud que tenían los de Tesalónica y la actitud que tenían los de Berea. Cuando Pablo estaba predicando en cada ciudad, él predicaba, y cuando se acababa el culto, los de Berea escudriñaban, iban a comprobar que lo que se había dicho era verdad. Sin embargo, los de Tesalónica eran más laxos, más conformistas. Y esto hacía que tarde o temprano entrasen falsos maestros. La iglesia debe ser impermeable. Lo mismo que cuando nos ponemos un chubasquero, llueve y no nos mojamos, es decir, no recibimos las influencias del mundo, la filosofía del mundo, la opinión, las doctrinas, porque son falsas. De esa misma forma nosotros deberíamos actuar, no dejar ser influenciados por este mundo. Pablo nos dirá, como hemos estudiado en Romanos 12, 1, 2, no os conforméis a este siglo, no os adaptéis, no os dejéis llevar por la corriente de este mundo. Y la triste realidad que vemos hoy en día es que el mundo sí que ha influenciado en la iglesia. Cuando es la iglesia, el cuerpo de Cristo, con la sana doctrina que Dios nos ha dado en su palabra, la que deberíamos influenciar al mundo. Y esto es una responsabilidad de cada cristiano. Los pastores, los ancianos, los diáconos tienen una obligación. Y parte de esa obligación es también esto que hemos hablado. Pero cada uno de los creyentes, de los que nos llamamos creyentes, que hemos creído en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos hacer esto. Debemos entender la palabra de Dios y debemos presentar defensa de nuestra fe en cualquier lugar, a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es un reto que no se consigue haciendo punching o despreocupándonos, sino escudriñando día tras día la palabra de Dios. Y no solo escudriñándola para recibir mucha información y retenerla, sino para usarla, para poder exponerla, para poder decir en el trabajo, en el estudio, en donde sea, el por qué no estoy de acuerdo con este tema y no estoy de acuerdo con este otro tema. Somos los heraldos, los mensajeros que Dios ha escogido para ser la sal y la luz de este mundo. Y si no cumplimos con esta obligación, pero que también es un privilegio,
Dios va a demandar cuenta de nosotros. Quisiera a ver si nos da tiempo de poder hacer estos 4 versículos, pero me gustaría que pudiésemos saber Judas. La carta empieza con Judas. ¿Quién es este Judas? La Biblia, en el Nuevo Testamento, concretamente, nos habla de 6 personas que llevan este nombre, Judas. Era un nombre muy común, era un nombre de la tribu de Judá. Por lo tanto, era un nombre muy habitual, muy conocido. Pero el autor se identifica, si hemos leído y hemos prestado atención, Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En la Biblia también, en el Nuevo Testamento, también hay 5 personas que se llaman Jacobo. 6 Judas y 5 Jacobos. Este Jacobo es el que habitualmente o más popularmente se conoce como Santiago, que coincide que es el autor de la carta de Santiago, o Jacobo, bien traducido, porque Santiago en verdad no es el nombre, es un tema que pusieron ahí del latín, pero que no es. En verdad el nombre es Jacobo. Y para ello vamos a leer quién es este Judas. Vamos a averiguar este Judas. Y os voy a pedir que me acompañéis en la Biblia. Siempre la Biblia va a predicar mejor que cualquier predicador. Pero es, como hemos dicho, la palabra de Dios la que tiene la autoridad. La palabra de Dios la que nos debe enseñar. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Lucas capítulo 6, versículos desde el 12 al 16. El doctor Lucas, y evangelista, dice en Lucas 6 del 12 al 16: aconteció que en aquellos días que él, se refiere a Jesucristo, salió del monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, fijaos que habla de discípulos, no apóstoles, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y fijaos ahora que empieza a enumerar: a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo, aquí nos identifica a un Jacobo, y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo de Alfeo. Habitualmente algunas traducciones lo hacen como Jacobo, hijo de Alfeo, y a Simón, llamado el Celote. Ese es el apodo, porque venía de la secta de los celotes. Versículo 16: a Judas de Jacobo. Y aquí, aplicando la misma tesis, teníamos que decir a Judas, hijo de Jacobo. Este Judas, ya lo veremos posteriormente, era Tadeo, como sobrenombre tenía Tadeo. Y luego nos identifica a Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Por lo tanto, en esta lista de los apóstoles nos identifica a 2 Judas. Uno es Judas el Iscariote, el traidor, y otro es a Judas, hijo de Jacobo. Este Judas, que es el que nos interesa descartar, el Iscariote ya está claro, este Judas, el hijo de Jacobo, o conocido como Tadeo, también lo vemos mencionado en la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 10. Y versículo 1 al 4. Mateo capítulo 10, del 1 al 4. Este pasaje paralelo, en Mateo, al Evangelio de Lucas que acabamos de leer, dice: y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre el espíritu inmundos para que los echaran fuera y sanara toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano,
Jacobo, el del Alfeo. Fijaos aquí que nos identifica a los dos Jacobos. Jacobo, el de Zebedeo, y Jacobo, el de Alfeo. Y Tadeo. Y fijaos que este Tadeo es un Judas. En el versículo 4 dice Simón el cananitas y Judas el Iscariote. Por lo tanto nos identifica a los dos Judas, pero en este caso, al final del versículo 3, dice Tadeo. Judas tenía el sobrenombre de Tadeo, o como apodo Tadeo. Luego que identifica a Judas Iscariote, aquí tenemos a los dos Judas. Y también tenemos a los dos Jacobos, identificados de forma diferente. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que está claro que este Judas Tadeo, como veremos más adelante, no es Judas el autor de nuestra carta. Y ninguno de los dos Jacobos que se menciona aquí tampoco es el autor de la carta que nosotros conocemos como Santiago, o que nuestra traducción, muy bien traducido, está como Jacobo. El segundo sería Judas Iscariote, el traidor, que ya está claramente descartado. Un tercero sería Judas, el de Galileo. Vamos a Hechos 5:37. Hechos capítulo 5 y versículo 37. Hechos capítulo 5 y versículo 37. Y en el contexto en que Lucas nos está contando todo lo que pasa después de Pentecostés y los primeros movimientos que hay en la iglesia, nos habla en 5:37, después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo que inició el pueblo tras de sí. También él pereció y todos los que obedecían fueron dispersados. Y se refiere a que ellos habían levantado una contienda contra el gobierno y religiosamente apoyado. Pero dentro de lo que era el Sanedrín, dentro del juicio que estaba haciendo el Sanedrín, uno de ellos había dicho, dejarlos a estos, porque si realmente le están predicando cosas de Dios, Dios va a permitirlos que sigan. Si no es así, va a pasar lo mismo que pasó con todos estos grupos que decían. Entre ellos estaba este Judas el Galileo, que se levantó, pero que después murió. Por lo tanto, este tercer Judas tampoco es. Vamos al cuarto, que es Judas Barsabás. Judas Barsabás lo encontramos en Hechos capítulo 15, unas cuantas páginas más adelante. Hechos capítulo 15 es un capítulo muy interesante a la hora de estudiar. Hechos capítulo 15, porque es el primer concilio que la Iglesia hace en la historia. El primer concilio en que la Iglesia se reúne para tomar la decisión sobre un problema que había. El problema, básicamente, y a grandes pinceladas, es que algunos hermanos que venían del judaísmo se habían convertido, o mejor dicho, habían sido convertidos por Dios al cristianismo. Y ellos traían detrás, con su mochila, traían las costumbres del Antiguo Testamento, traían las leyes de Moisés. Estamos viendo ahora algo en Romanos capítulo 14. Entonces ellos decían que era necesario circuncidarse, guardar los días, las fiestas, los meses, para ser salvos. Y eso había levantado unas ciertas discusiones, y especialmente fuera de Jerusalén, en todo lo que sería hoy Turquía y lo que sería hoy en la zona de Siria y todo esto. Y entonces se reúnen, hablan entre los ancianos, los apóstoles, sobre este tema. Y llegan a una conclusión. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 22. No leer, si queréis, el capítulo en casa y os ayudará a entenderlo mejor, pero lo que nos interesa hoy es esto. Hechos capítulo 15 y versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar entre ellos varones escogidos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, el que se llamaba Barsabás, y a Silas,
varones prominentes entre los hermanos. Ellos, los apóstoles y los ancianos, escribieron una carta para todos estos hermanos que estaban fuera de Jerusalén, diciéndoles que no era necesario hacer las costumbres o las tradiciones judías. Y encomendaron a varios, entre ellos este Judas, el que se llamaba Barsabas. En el versículo 22, en el versículo 27 también lo vemos aquí mencionado. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de las palabras de las mismas cosas. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos mismos eran también profetas, consolaron y fortalecieron a los hermanos con abundancia de la palabra. O sea, que este cuarto Judas, que está bien identificado por el sobrenombre que él tiene, tampoco es el Judas autor de nuestra carta. También hay un quinto Judas que se menciona en el Nuevo Testamento, y es un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. En la genealogía que vemos en Lucas capítulo 3 también nos habla, pero claramente está que no puede ser el autor de esta carta porque es antes que Cristo y ya había fallecido. Y por último tenemos al autor de esta carta, Judas, hermano de Jacobo y medio hermano de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 53 hasta el 58. Mateo capítulo 13, versículo 53 hasta el 58. Y aconteció, dice el versículo 53, que cuando Jesús hubo acabado de decir estas palabras, se fue de allí. Y llegando a su misma tierra, se refiere a Galilea, al norte de Israel, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de manera que quedaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Y los paisanos de Jesucristo, que lo conocían, porque lo habían visto en la calle cuando era un chaval, cuando lo habían visto de adolescente, cuando lo habían visto trabajando en el taller de su padre, lo reconocían, sabía que era Jesús. Su cara, sabían que era Jesús. Dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre Miriam, en hebreo María, y sus hermanos son Jacobo y José y Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Por lo tanto, con esos breves textos podemos identificar perfectamente a Judas y de camino al Jacobo que nos menciona, porque como hemos leído en la carta que empieza, Judas, un siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Por lo tanto, el autor de Santiago, Jacobo y Judas son hermanos en la carne y espiritualmente. Y a su vez son medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es de importancia. De importancia porque la palabra a continuación que dice es siervo de Jesucristo. ¿Por qué no se identifica a él? Oye, yo soy hermanastro de Cristo o hermanastro de Jesucristo. Eso da como mucha autoridad, como mucho peso. Hoy en día hay muchos doctores, muchos famosos doctores con muchos títulos universitarios. No estoy diciendo que la preparación no sea necesaria, al revés, hemos dicho que es muy necesaria. Pero lo que es más importante, aún que la preparación, es la vivencia. Y es la actitud
de ser servidores. La palabra servidor es muy importante, porque en verdad el servidor era el esclavo. ¿Os acordáis? En la ley del Antiguo Testamento se aceptaba o se entendía a los esclavos. Y los esclavos lo que tenían que hacer, ¿qué era? Obedecer en todo a sus señores. Si un señor, un amo, le decía a su esclavo, ve y haz esto, el esclavo no le decía, ahora no tengo tiempo, ahora me tocan mis 20 minutos de bocadillo y me voy a descansar, después vendré. El esclavo le servía, de ahí viene servidor, del servicio. Pero a diferencia de los esclavos que eran comprados o que eran conseguidos por botines de guerra, etc., tanto Judas como Santiago o Jacobo se identifican. Si leyésemos Jacobo 1:1, veremos que dice siervo de Jesucristo. Ellos están dispuestos a servir, a obedecer en todo a lo que su Señor, Kyrios, nuestro Señor Jesucristo, le ordena. Y este es un ejemplo importante. Y la pregunta que a continuación surge es, ¿soy yo un servidor de mi Kyrios? ¿Estoy sirviendo a mi Señor en lo que Él me pide? ¿O por el contrario, estoy viviendo a mi aire? Nos tiene que hacer reflexionar una vez más, pero de nada sirve reflexionar o pensar si eso no acarrea unas consecuencias. Esas consecuencias ya nos advierte el Señor también, de que no seamos hijos desobedientes a su palabra. Otro tema que vemos aquí y que podemos identificar también es que Judas no se identifica como apóstol de Cristo. No se identifica porque no es apóstol. No es uno de aquellos 12. No tiene ningún desmérito ser siervo de Cristo. Porque el que sirve a su amo con alegría, con ganas, será recompensado. Como hemos dicho y como nos dice el diccionario de la Real de la Lengua Española, el siervo es el esclavo de su Señor. Ustedes saben que los cristianos éramos esclavos del pecado. Y tal vez los amigos que nos acompañan en esta mañana aquí, o aquellos que nos escuchan por internet, que no son cristianos, no tienen esta conciencia, y pongo entre comillas, porque sí son conocedores, de que son esclavos del pecado. Y sirven a su amo, y su amo es el diablo, el padre de la mentira. Y la Biblia también nos habla de las consecuencias de aquellos que no se rinden a Cristo. El fin de ellos, la vida aquí. Muchos hablan, los discípulos de Arriano, los actuales falsos testigos de Jehová, de que habrá una aniquilación del alma, que esto se acabará. No. La Biblia nos habla que eso no es verdad. La Biblia nos dice que el alma que pecare morirá, pero morirá espiritualmente, no tendrá una relación con Dios. Y toda la eternidad, no tendrán una comunión con Dios. Y estarán en la oscuridad, en el llanto y en el crujir de dientes, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto una vez más tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer ver cómo estamos viviendo. ¿Cómo estoy actuando yo delante del llamado de Dios si Dios me está llamando? Por lo tanto, Judas se identifica como un siervo de Jesucristo y el hermano de Jacobo. Y ahora entramos en otra peculiaridad de esta carta. Judas, el predicador, nuestro autor, es muy dado a hablar de las formas triadas, es decir, pone ejemplos o pone formas de 3 en 3. Y es una buena forma para memorizar.
Dice, a los llamados, primero, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. A los llamados, que a su vez son amados de Dios Padre y que están guardados. En estas tres pequeñas palabras hay mucha doctrina, mucha y sana doctrina, que obviamente por tiempo no podemos decir. No todo el mundo es llamado. Lo que tenemos como confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, que ahora vamos a hacer unos puntos, vamos a leer algo de ella. Los que creemos en la doctrina de la predestinación, del llamamiento eficaz y de los conocidos como 5 puntos calvinistas, esto es muy claro. No todo el mundo es llamado. Todo el mundo merece la condenación eterna porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia, en su gran misericordia y en su amor que tuvo para sus escogidos, cuando íbamos camino de la condenación eterna, nos escogió. Sin mérito alguno por parte nuestra. Así que si tú eres cristiano, no tienes que dejar de dar gracias a Dios por esto, porque nos escogió. Y tenemos que tener cada día presente esto. Esto tiene que influenciar en mi día a día. Esto tiene que hacerme pensar que yo no puedo ni debo actuar como actúa el mundo. Tengo que dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero tengo que dar gracias a Dios porque a pesar de que Él me rescató de la muerte, de la condenación eterna, cada día peco. Dice el salmista, no hay hombre que no peque. Y sin embargo Dios me sigue aplicando su misericordia. Sin embargo Dios me sigue aplicando su amor. Me perdona. Y tenemos la obra de Jesucristo intercediendo por sus escogidos delante del Padre, delante del trono. Y tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu que nos da testimonio y nos reprime cuando estamos para pecar. Si no tuviésemos esto, seríamos como estos animales salvajes que se mueven por instinto, como los impíos que así viven. Así pues, debemos pensar y debemos actuar en consecuencia, amados por Dios Padre. Pablo también nos llama así. Pablo también utiliza ese texto en Romanos capítulo 1, versículo del 6 al 7. A todos los amados de Dios. No dice a todo el mundo. Pablo, como estamos leyendo en este tiempo que estamos estudiando Romano, habla a los cristianos en Roma. No habla a todo el mundo, no habla a todos los ciudadanos de Roma. Solo a los amados de Dios. Muchos hacen Romanos 8:28 a los que aman a Dios. Amar es sinónimo de obedecer. A los que obedecen, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Yo no puedo ir a mi vecina que está pasando una enfermedad y le digo, vecina, a usted le va a ir bien porque usted ama a Dios, cuando ella no confiesa a Dios. Todos los amados de Dios. Hemos dicho que Dios llama. El llamamiento de Dios es irresistible. Este sería el más conocido como cuarto punto calvinista. Si Dios te llama, no puedes hacer frente a este llamado. Algunos por ahí dicen que sí, que tú te puedes resistir y luchar contra Dios. ¿Qué hay que el hombre pueda hacer y que Dios no lo pueda hacer? Podríamos leer muchos textos en que nos hablan de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nadie puede presentar un frente común contra Dios. Por lo tanto, si Dios llama, tú vienes.
Yo os he dicho que me gustaría leer unos puntos brevemente en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 10, que habla acerca de esto, del llamamiento eficaz. Y os animo que cuando podáis, en casa esta semana, podáis leer este punto, capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster. El primer punto dice: a todos aquellos a quien Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos, le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y el Espíritu, de aquel que estando en pecado y muerte en él, que está por naturaleza, el estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espirituales y salvificadamente para entender las cosas de Dios, quitándole su corazón de piedra y dándole uno de carne, renovando sus voluntades y determinándolo a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándole eficazmente hacia Jesucristo. Pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por su gracia Dios de tal lo ha dispuesto. Punto 2. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por alguna cosa previamente vista al ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello. Hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitado para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida por él. Punto 3, interesante también este punto. Los niños elegidos. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, dónde y como le agrade. De la misma manera son regeneradas y salvadas todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Y este último punto se refiere a aquellas personas que por discapacidades mentales no son capaces de entender el Evangelio. Pero si Dios los ha predestinado, lo mismo que decíamos esto, los niños elegidos son predestinados, los que Dios ha elegido, estos van a responder favorablemente al llamamiento de Dios. Por lo tanto, hermanos, si has sido llamado, tienes un motivo esta semana de dar muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios, porque has sido llamado. Hemos sido llamados, no por mérito, no porque había nada bueno ni en ti ni en mí, antes todo lo contrario. Y esto lo hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Somos capaces de entender esto? ¿Somos capaces de asimilar el amor y la misericordia, la bondad de Dios hacia ti y a mí como pecadores? Si esto no hace cambiar nuestras vidas para el servicio de Dios, algo pasa. Hay muchos textos en los cuales Dios habla de este amor. El texto más conocido por todo el mundo, pero muy mal interpretado, es el famoso Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos distinguir, para entenderlo, que Dios ama al mundo, pero Dios no ama a todo el mundo para salvación, porque si Dios hubiese amado a todo el mundo para salvación, todo el mundo sería salvo. Luego vemos en la Biblia que no todo el mundo es salvo. Dios ama a sus criaturas, porque es un Padre, un Creador. Dios no quiere la muerte del impío. Pero Dios ha escogido, y vuelvo a insistir, sin mérito alguno por parte tuya o mía, a ser hijo de Dios, a ser llamados por Dios. Y de nuevo, Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11, también nos vuelve a hablar de esto. Y vemos el ejemplo una vez más
en que la Biblia nos da. Dios nos exhorta, nos empuja a cumplir su palabra, pero siempre nos da el ejemplo. No nos está pidiendo imposibles, nos da el ejemplo. ¿Os acordáis del texto de Filipenses? Vamos a buscarlo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 hasta el 11. Pablo les escribe a la iglesia en Filipo y les dice: considerad entre vosotros lo que también hubo en Cristo Jesús. ¿Queréis un ejemplo? Tal vez en tu iglesia, como muchos dicen, hay muchos hipócritas. Yo no necesito ir a la iglesia porque está llena de hipócritas, de falsos, de mentirosos. Y tienen razón. Pero la Biblia nos dice: considerad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús. Y muchas veces tenemos la idea de que Jesús, y entenderme lo que voy a decir, está actuando aquí como Dios. Jesucristo es una persona, pero con dos naturalezas. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios. Como muy bien Judas, más adelante se encarga de decir muy claritamente. De hecho, es el texto más claro del Nuevo Testamento. Jesús es Dios, pero Jesús cuando nace como hombre, toma una misma naturaleza, la misma naturaleza que cualquier hombre. Y estas dos naturalezas, que no personas o personalidades, esas dos naturalezas no se pisan, no van juntas, de forma que Jesús a veces actúa como Dios. No. Jesús es el ejemplo para ti y para mí de que como hombre podemos obedecer la palabra de Dios. ¿Os acordáis de las tentaciones? Mateo capítulo 4. Jesús fue tentado como tú y como yo en cualquier ámbito de tu vida, en cualquier punto. Tú tal vez no eres tentado en este punto, pero eres tentado en aquel punto. Jesús fue tentado como hombre, como tú y yo. Dice el versículo 5: considerad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, y esta palabra forma es muy importante, en el griego es morfe, y significa la esencia que lo contiene. Parafraseando, si Dios, Jesucristo, y entenderme lo que os voy a decir, tuviese una composición corporal en el cuerpo, esa forma, esa composición, es la misma que Dios Padre. Jesús contiene lo mismo que contiene Dios Padre. La morfe, la forma. Dice, versículo 6, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Jesús no dijo, que yo soy Dios, yo no voy a bajar a la tierra. Yo no me voy a quitar esta gloria, la voy a colgar en un perchero y voy a bajar. Para morir y pagar el precio que justamente la ley reclamaba. La ley exige que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, para rescatarnos era necesario la muerte de un inocente. Ya no están las sombras del Antiguo Testamento, ya no están aquellos sacrificios, ya no están aquella ley ceremonial. Ahora ya tenemos al sacrificio perfecto aquí. Dice que versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, fijaos, hallándose en la condición de hombre, no dice hallándose en la condición de Dios y hombre, sino hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo voluntariamente hasta hacerse obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué texto de la Biblia dice que nos tenemos que arrodillar como un acto de adoración a alguien? Solo delante de Cristo, solo delante de Dios. La Biblia es muy clara en cuanto a la cristología. Juan 1.1, el famoso versículo, en el principio era el verbo, o la palabra, que se refiere a Jesucristo, porque fue quien creó. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estos arrianos, estos falsos arrianistas, los falsos testigos de Jehová, traducen un Dios. Y alguna vez hablando con ellos yo le he dicho, entonces tú eres politeísta, porque si aceptas que está Dios Padre y ahora me dices que hay un Dios que se llama Jesucristo, ya creéis en la politeísta, sois politeístas, cuando el Deuteronomio dice que solo hay un Dios. Satanás nubla sus mentes por la dureza de su corazón. Por lo tanto, estos que hemos sido llamados y que hemos visto, también somos amados. Somos amados y el hecho de que seamos amados implica ese amor, ese cariño, ese cuidado, ese ejemplo que hemos leído en Filipenses. Somos amados, protegidos. Jesucristo nos habla muy claramente en la oración de Juan capítulo 17. Horas antes de que Jesucristo va a ser crucificado, está pidiendo, rogando al Padre, y ruega por nosotros, no ruega por todo el mundo. Y eso lo dice, lo veremos la semana que viene o cuando volvamos a predicar. Pero pensemos esto muy importante. Podemos tener problemas en la vida, y de hecho los tenemos. Podemos tener dificultades, y las tenemos. Nadie se llama a engaño. Nadie dijo que la vida del cristiano era una vida fácil. Nadie. Y si alguien os dijo, os mintió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este amado, este ser amados por Dios, nos da una fuerza, una confianza, una vitalidad sin parangón. Porque a pesar de que merecemos el castigo de Dios, Dios nos ama. Como buen padre, nos castiga para corregirnos, para que volvamos a hacer así. Ahora que no están mis hijos puedo decirlo, porque si no se enfadan. Cuando los niños son pequeños, hacemos bastantes cosas mal. Una vez Mari iba con uno de los dos a la panadería. Era pequeñito. Y Mari iba a comprar pan. Y el niño quería eso. Y eso era un pastel o un dulce que no le convenía, con chocolate, cremas y bollería. Y la madre le dijo, no, esto no. Y el niño pues se tiró en el suelo y armó el espectáculo, ¿no? Chantaje emocional a la madre. Pero el no fue no. Y posteriormente él obtuvo su regañina y su azotina. Pero aprendió. De forma que cuando se dice no, es no y sí es sí. De la misma forma, Dios, que es amoroso, nos corrige. De muchas formas nos corrige. El tema está en que si nosotros aprendemos la lección o persistimos en nuestra actuación. Y nos falta en la última parte, guardados para Jesucristo. Y este punto lo vamos a dejar para la próxima ocasión porque ya es el tiempo. Pero guardados, una vez más, coincide con el quinto punto que nosotros llamamos la perseverancia de los santos. Nadie puede caer de la salvación eterna que Dios nos ha dado. Somos guardados por el Espíritu Santo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo
y porque Dios Padre en la eternidad, en el consejo de la eternidad, antes de la fundación del mundo, así lo hizo. Por lo tanto, en esta semana os animo a que volváis a leer esta carta de Judas. Y también os animo a que podáis leer la segunda carta de Pedro, capítulo 2, muy fácil de memorizar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, que habla justamente del mismo tema. Y fijaos que Judas habla en un tiempo ya presente. Sin embargo, Pedro está hablando en un tiempo futuro. Entrarán, llegarán. Cuando Judas escribe esta carta, ya había llegado. Que a Dios sea la gloria, hermanos, y vivamos conforme a la voluntad del Señor para su gloria y para su honra. Amén.